Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que nos estés mirando, a la hora en que te encuentres. Queremos agradecerte como siempre estar del otro lado, mirándonos, ayudándonos, apoyándonos, dándonos tus likes y recordándonos lo importante que son las personas en el mundo. Queremos hoy contarles otra historia, contarles una historia de vida real, algo que pasó en Argentina, en San Miguel. Hoy tenemos a Lorena, mamá de Lucía Costa, y ella nos va a contar qué pasó con Lucía, lamentablemente, porque la corrupción y las negligencias laborales también matan. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Analía, por este espacio. No, gracias a vos por darnos la oportunidad de conocer tu historia, tu caso, tu vivencia y sobre todo por conocer a Lucía para que Lucía no sea olvidada por estos hechos tan lamentables, como decíamos al principio, de corrupción y negligencia laboral que algunos manejan en las sociedades. Contanos un poco, contale a la audiencia y al mundo qué pasó con Lucía. Bueno, Lucía tiene 18 años, estamos en octubre de 2020, estamos hablando de una pandemia, pandemia en todos lados, donde recién estaba saliendo, queriendo a ver en qué condiciones se abrían los lugares, en qué condiciones estaban, en qué fase estaba, me acuerdo en ese entonces, a ver cómo empezaba nuevamente el tema. Eh, en todo lado, ¿no? Porque esto fue general en el mundo. Bueno, acá en San Miguel se abrió lugares, ¿sí? Donde, bueno, Lucía había cumplido 18 años en pandemia, así que estaba con que, macho, me voy a encontrar con los chicos, así que ella salió a comer a un lugar, salió a reunirse con los amigos y ese día no me olvido más esa imagen que salió de casa, se cambiaba 20 veces, mamá, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? Lucía, fíjate el barbijo, el alcohol que yo le llenaba, le digo, cuídense, chicas, salió con Dolores, justo la chica que también salían a comer ahí de ese lugar SAR, ella fue al lugar, estaban comiendo, porque el otro día iba a venir ella era peluquera, manicura, siempre quería saber mucho y aprender y tantas cosas, ya había empezado la universidad para hacer terapia ocupacional, tenía tantos sueños, tantas ganas de vivir esa nena. Bueno, entonces fue a comer, estaban comiendo. En este lugar se manejaba más o menos, en la causa está, tequehuit, donde la comida se servía y se iba. En este lugar habían 80 personas, en este lugar había mesas, centro de mesas donde se generaba con combustión para prender el centro de mesa como fuego, ¿no? Eh, bueno, en esas condiciones estaba ese lugar. Aparece una mesera en la mesa de Lucía con 8 o 5 chicos y genera con un bidón de 5 litros, tira para encender esa mecha que estaba en el centro de mesa y le tiró prácticamente la mitad del bidón en el cuerpo de Lucía y en los otros chicos. En ese entonces, esto lo hablo porque lo vi los videos, en ese entonces estos chicos salen corriendo para la puerta, donde no tenía salida de emergencia, donde la cocina había una chapa que no podían ir para el otro lado, y este hombre estaba en la puerta, no, no vayan para atrás. ¿Qué hicieron? Prendido fuego, fueron para atrás a tratar de apagarse el fuego contra la pared, que no está en la causa, contra la pared, contra los almohadones, contra las cosas que tenía. A esto Lucía estaba muy prendida a fuego y se tiró al piso. O le hicieron tirar al piso porque generaba fuego para que no se quemaran los otros. Eso es lo que no entiendo. Bueno, acá estuvo 40 minutos Lucía en el suelo prendida a fuego, literal, por eso que no aguantó su cuerpito. Eh, este hombre en la puerta manejó toda la situación. Estamos hablando de Carlos de la Oliverio, que es el encargado. Vino bomberos, vino defensa civil, fueron policías, y a todo esto lo atendía en la puerta, ninguno entraba o entraban y ni siquiera iban hasta el fondo, porque a Lucía nadie la vio. Tengo un video donde Lucía está tirada en el piso y pasan por encima de ella y nadie hace nada. En todo esto los chicos pidieron agua, no había agua, le quisieron vender la botellita de agua. A todo esto estábamos hablando de este hombre, bueno, y llegó la ambulancia 40 minutos después del hecho.
Encima de todo esto, este hombre hace que atiendan a los clientes de él y Lucía la cargaron última a la ambulancia. Eh, Todo este tiempo que estoy hablando es el tiempo que Lucía seguía quemándose viva por dentro. Eh, a esto es lo que yo voy, que no tenían esta capacidad, ¿no? De que si algo sucede en tu casa vas a salir corriendo para que no. Y hay un video, hay un audio donde este hombre dice, no, no pasó nada, una chica nomás se prendió un poquito de fuego, pero el lugar está bien. Él mismo se encargó con su matafuego de si la mesa de madera se había prendido y lo apagó. No les importó nada, no le importó la vida de nadie. Se fueron estos chicos, fueron al Arcade, un hospital que está cerca acá del lugar SAR, eh, y ellos siguieron, por ningún momento el hecho fue conservado, porque un siniestro pasa algo, fue conservado, ellos siguieron festejando cumpleaños. Ellos siguieron festejando cumpleaños con el lugar abierto, festejando cumpleaños. Al otro día también seguía abierto. Hasta que yo no hice la denuncia, no fuimos a decir que cerrara ya ese lugar, este lugar seguía abierto porque él tiene un convenio, no sé qué tiene con la MUNI, con otros, a un WhatsApp lo dice, no, está todo bien, con la MUNI está todo bien, no pasó nada, acá no pasó nada. Esto es el lema que vemos del momento uno, acá no pasó nada, y con esto seguimos con que no pasó nada, porque acá parece que la vida de Lucía no valió nada y los chicos prendidos fuego, que quedaron con secuelas psicológicas y quemaduras en el cuerpo, pero de tercer grado, no les importó nada. Te escucho no me dejo de sorprender la falta de humanidad que existe en algunas personas, desde el encargado, el dueño y también de quienes rodean a veces los lugares donde están. Eh, Vamos a aclarar algunas cosas porque como este programa lo ve muchísima gente y Sí. de diferentes países, hay cosas o palabras que no comprenden, y vamos a aclarar un poco algunas cosas. Primero, Lucía se encontraba en un bar, en un lugar de comidas, un lugar para reunirse con amigos, donde en los centros de mesas eran unas antorchas o eran algo que se Generaba alimenta. combustión. ¿De qué era el bidón? ¿Qué tenía el bidón? Los bidones no se encontraron, es otra prueba que no hay, porque como él manipuló la situación, los bidones no están como prueba. Era combustión, porque ni siquiera era alcohol, era combustión, era algo que se ponía y se encendía enseguida. Exacto. Pero se puede No saber se que encontró. era, porque estas antorchas existen en otros lados y se puede tener una idea de otros lugares que es. Eh, de todas maneras, aunque no se encontraran los bidones del momento, esta persona seguía haciendo esto o lo ha hecho antes, de alguna manera a alguien le compró esos bidones, de algún lado lo traían, o sea, Claro. es un tema de investigación también, ¿no? Saber cómo generaba ese centro de mesa fuego, con qué era. Otra cosa, estamos hablando de un encargado que cierra las puertas cuando ve esta situación. Yo tuve la oportunidad de ver los videos que está contando. Existen videos, les cuento que existen Sí, videos que son duros de ver, pero creo que todo el mundo los tiene que ver. Es necesario verlos para entender lo que pasó esa noche. Eh, Desde el comienzo de la manipulación del bidón, como dice, del objeto que trajo la combustión y hizo una explosión, porque van a poder ver una explosión en esta mesa, desde el momento en que la persona que viene, que es una chica que trae y manipula esto, que hablábamos con Lorena un poquito antes del programa, que un razonamiento mínimo de yo no puedo venir con un bidón lleno de combustión, de algo que puede provocar un accidente, porque ya sabemos que si manipulamos alguno de estos objetos o este tipo de líquidos y hay fuego cerca, podemos propagar un incendio. Entonces, eso lo sabemos, lo tenemos que saber todos, ¿no? Eso es algo que está en uno, en la naturaleza, decir esto es peligroso. En un claro. bar donde las luces están bajas, donde se cruza gente, donde puede pasar que te podés chocar, que podés, o sea,
Partamos de la 80 base, personas había en el lugar, y está en la causa. 80 personas en un 80 lugar, personas y estamos hablando de pandemia, ¿no? Y en el tema que pandemia. no es mucho menos la media sombra, que ya por la ley de Cromañón ya estaba prohibido. Otra Había cosa, una media sombra. exacto, otra cosa que estamos hablando con Lorena, Cromañón era un boliche, un lugar bailable, donde había muchísima cantidad de jóvenes esa noche y se manipuló una bengala, y esto provocó un incendio, precisamente por las medias sombras, que son una tela finita, que están sobre las personas, en los techos, y que se pueden incendiar fácilmente y propagar un incendio con mucha Claro. facilidad. En este caso también había esto, y esto hay una ley en Argentina, porque murió muchísima gente y también fueron condenados los dueños y todos, hasta la banda que tocó y fue la que incitó a que las bengalas sean encendidas. Entonces, tengamos en claro este punto, que en este lugar que se llama Sar Burger Beers, algo así, que está en San Miguel. Saarburger en Paunero 1189 está en este Bien, lugar que esta persona, esta persona, dueña de este lugar, tenía el lugar en las condiciones que no tiene que estar, porque esa media sombra no tenía que existir. Para poder manipular fuego, antorchas, velas en un lugar, hay que tener mucha precaución, muchísima precaución. ¿Cómo vas a llenar con un bidón? Vas a ir a la mesa a llenar con un bidón con ya sea alcohol, sea, no sé, nafta o lo que utilizaran para eso, aceites. Es una locura hacer eso. Eso es algo irresponsable y la irresponsabilidad viene desde la cabeza dueña del lugar, también de quien maneja el lugar, que es el encargado, también de los empleados que trabajan. Los empleados son gente adulta ya, porque imagino que tenían más de 18 años o mínimo 18 años, donde uno 18 tiene que años. tener cierta conciencia de que hay peligros. Cuando yo voy a trabajar a un lugar, tengo que ser capacitado también. Otra cosa Claro. que en Argentina es ley, ser capacitados. Tenemos que estar capacitados para trabajar. Atender una mesa es muy importante también. Ser mesero se capacita también, porque estoy trabajando con personas, porque también se me puede caer un plato, se me puede caer un líquido caliente, se me puede caer algo sobre el cliente que puede llegar a pasar, pero tengo que tener precaución. Entonces, tengo que estar capacitado. Evidentemente, esta gente no estaba capacitada. No, no, estamos hablando también que está en la causa que los matafuegos estaban vencidos. Y Ya con ese perfil matafuegos de hombre, vencidos. imagínate. Entonces, eh, municipalidad del lugar también tiene eh, responsabilidad. Sí, responsabilidad en este hecho, porque los matafuegos hay que revisarlos, tienen una fecha, claro, pero no solo la municipalidad, volvemos a las personas que manejaban este conciencia. lugar. Mm. Conciencia, dueño, señor encargado, señoras meseras, los que manejaban las cajas. Todos ustedes son responsables también, porque el local era de ustedes también, ustedes trabajan en ese local, ustedes tienen que revisar, porque para eso están los encargados, para revisar que todo esté bien, desde la comida en estado, la bebida y también si hay un matafuego que no está correcto y está vencido. Todos estos detalles, que las mesas estén perfectas, que no estén astilladas y son de madera. Hay tanto, Lorena, Salida tanto de que emergencia, podría. ¿no? Salidas de emergencias ni hablar. Salidas de emergencias tienen que existir. Algo siempre. ¿Y saben por qué hacemos este panorama con Lorena? Porque dijimos, vamos a dejar bien marcado las responsabilidades de estos seres no sociales que no les importa nada más que hacer, generar dinero del que ya tienen, generar más y más y más, sin preocuparse por la vida de los demás. Cuando voy a poner un local, un negocio, le voy a brindar servicio al cliente, entonces tengo que estar en óptimas condiciones, no solo yo como dueño, sino mi lugar, mi local y mi gente que trabaja idónea y capacitada para esto. Evidentemente, este lugar no tenía absolutamente nada de estas cosas. Y esto
es lo que esta causa tiene que mostrar y decir. Claro. Yo te hablo como madre, ¿no? Imagínate yo preocupada por ella y no viendo el lugar, ¿no? Sino para qué están los encargados y funcionarios para que el lugar esté bien, que pueda ir un hijo acá en San Miguel a tomar algo o a Exacto. comer o a un boliche y que esté en condiciones. Nosotros no sabemos si nuestros hijos salen de nuestra casa y después vuelven vivos. ¿Por qué? Porque hay Exacto. esta gente que cuando yo acá digo que acá donde está la corrupción mata, porque hay esta gente que manipula, arreglan convenios que no por abajo y no se preocupan por un ser vivo, por las personas de que van al lugar. ¿Qué tengo que ir yo a cada lugar que va mi hijo a fijarme, a ver en qué condiciones está o que no le suceda nada? Tenemos que Eh, regresar, parece, no, como a la ¿para antigüedad. qué el Estado paga a los funcionarios y que regulen estas cosas, no? Es Exacto. algo que me pongo en lugar de madre. ¿Cómo vamos a dejar a nuestros hijos que vayan a un lugar si no sabemos, o los funcionarios o la gente que está acá no se capacita y no regulan estas cosas, ¿no? Que No. es lo obvio. Gente ocupando cargos que supuestamente están trabajando para el bien común de una comunidad y Exacto. evidentemente no pasa. Es lo mismo en el caso Mechi Cantero, con una fábrica prácticamente en clandestinidad o una fábrica que no tenía todos los requisitos al día, donde se pierde la vida de este joven, donde su madre aún está luchando, a quien le mando un beso enorme. Y así con un montón de situaciones más, de hechos laborales, la precariedad mata, la corrupción mata, la desidia está matando, la falta de moral está matando. Son tantas, a veces no se necesita un arma para matar. Esta gente está matando. Si ponemos un local así, A eso donde yo digo, porque tengo la causa con un homicidio culposo, y a eso lo que yo no, ellos también mataron directamente por no haber prevenido. Para mí esto es un exacto, estrago doloso, y por eso también digo que tiene el cambio de carátula, vamos a ir a un juicio donde es un homicidio culposo, donde porque no fue directo, pero es como vos decís, a ver, en estas condiciones vos ya estás matando a una persona. exacto. Para mí es un dolo eventual, pero bueno, acá es todo un tema que tenemos con la fiscal y la jueza, donde no Bueno, quiero ir a un juicio y que no vaya hablemosle preso. a esa jueza, a ese fiscal. Bueno, la fiscal es Tamara Baiman de la 4 y la jueza es la jueza Mariana Ruber, que es la que ahora van a llevar el juicio de la 4, ¿no? De este hombre, Carlos Eduardo Oliverio, Luca Priscila y Ramírez de Los Ángeles, que fue la cajera, que también tenía bastante responsabilidad, donde hubo manipulación de cámara, donde Lucía nunca apareció y varios celulares no aparecieron, donde habían 3 lugares donde tenían que ir a buscar los celulares, esto estoy hablando porque la causa se abrió, y el juez de garantía gramático, en vez de ir a buscarlo a los lugares que estaban, que eran puntos estratégicos donde vivían estos hombres, fue de vuelta a allanar sal. Yo digo, pero me están cargando, les digo, si está acá a la vista los satélites donde iban, pero no. Así donde quedó ya desvaluada la causa del celular, pero falta. A ver, si Lucía hubiera tenido el celular, ¿por qué los otros chicos pudieron avisar a la madre? Yo no pude porque a mí nadie me avisó. Yo recién pude cuando Lucía me la llevaron al hospital. Lucía me hubiera avisado, hubiera ido yo, la hubiera agarrado yo, bueno, a eso ya uno después ya piensa tantas cosas, ¿no? Él podría haber hecho, el por qué, y bueno, las cosas que Acá nunca van a tener respuesta. vos contabas que después de esta situación hicieron como no pasó nada, una quemadura, acá no pasa nada. Hay un audio, ¿eh? Hay un audio de este hombre que fue público, lo pasaron en todos los canales acá, donde él respectivamente decía que no había pasado nada, que estaba todo bien, que no pasó nada, no pasó nada. Mientras los chicos estaban atrás quemándose y ¿Quién prendiéndose es el que fuego, ¿eh? decía eso? Carlos Eduardo Oliverio, el encargado mismo, El ¿eh? Él encargado, manejó toda la situación, el encargado. tanto con la policía, con la defensa civil, él manejó hasta cuando yo fui a la comisaría, ella fue y me decían que no había, que estaba todo bien, hasta que yo no tuve que empezar a moverme, porque yo en el arcade fue que ahí agarré, bueno, estaban todos, eran más de 40 chicos que fueron quemados, porque hubo secuelas pequeñas, pero fueron. Yo digo, chicos, ¿qué pasó? Tenían videos. Digo, pásenme en todos los videos. Ahí está, que eso también nunca llegó de la policía, nunca llegó a la fiscalía. Todas esas cosas donde ponían trabitas, donde ahí es donde yo digo, ¿por qué? ¿Por qué están tapando todo?
¿Viste? ¿Qué es lo que están escondiendo? Está la mala, ¿Por qué tanta corrupción, no? Hay un hecho, el hecho es real. O es Lucía no real, está. Lucía murió a muy causa de real, esto. Murió a causa de que fue incendiada, sí. ¿no? Y esto está, y también hay un video muy duro, pero yo creo que la gente lo tiene que ver, a Lucía en el piso. No, Gritando, ayúdenme, soy Lucía. No, soy no, Luz, no. no. Es, bueno, todos esos videos son los videos que me pasaron, que cuando fui a mostrar le digo, a ver, ¿alguien me puede explicar esto? ¿Alguien me puede decir esto? Que me dicen que no pasó nada. Mi nena no fue un accidente, acá me la prendieron fuego y nadie hizo nada. Exacto. ¿Alguien puede, la fiscal, digo, ¿me pueden decir, a ver, esto y que por esto este hombre no va a ir preso? ¿Que nadie se va a hacer cargo de esto? Digo, no puede ser, valía mucho, Lucía, para que me vengan a decir de que no pasó nada o tomar las cosas tan Lucía era un despectivamente. ser humano, Lucía era una joven, Lucía era tu Y, hija. ¿qué te puedo decir yo que soy la madre? Tu hija podría ser mi hija, tiene la edad de mi hijo. Ah, Mi hijo también cumplió 18 años en pandemia. Eh, sí, y, y yo lo hago muchas veces carne a lo que escucho porque pienso porque soy madre, porque no solo por eso, a veces dicen, bueno, pero pasa que son madres. No, no, somos seres humanos, sociales, racionales y también emocionales. No podemos dejar de ignorar lo que pasó, el trágico hecho que vivió Lucía, el traumático momento que vivió sí. antes de morir. Yo digo, eh, la peor manera, ¿no? Porque de todas las maneras de morir, morir prendida a fuego, yo creo que hasta la manera que fue, no lo puedo, no puedo aceptar que no no, haya responsable. no, Fue no. la peor manera de uno de morir, ¿no? Sufriendo prendida a fuego. ¿Qué estamos hablando? De prehistoria, ¿viste? Esta es la parte que la justicia no está viendo, esta es la parte, y yo le hablo personalmente a los jueces y a los abogados y a los fiscales, donde tienen que tomar conciencia de esto. Hay muchas leyes amparando a esta familia que no se están respetando. La Hay ley de muchas víctima. irregularidades que está presentando la madre que no se están teniendo en cuenta. Y en todos los casos y en los hechos que he tenido la oportunidad de hablar con los padres y familiares de víctima, pasa lo mismo. Es tratar de discutirle y discutirle al familiar de víctima, no, no fue así. Cuando fue, cuando se manipuló un arma, cuando se incendió una persona, cuando se mató a alguien, cuando se violó a una persona, y quieren justificar Sí, hasta qué punto eh, podemos seguir permitiendo justificaciones de hechos delictivos de esta forma. Hay que aberrante, hacerse sí. responsable, hay que hacerse responsable. Los que cometen los hechos tienen que hacerse responsable. Tienen una familia también ustedes. Su propia familia tendría que decirles, estuviste mal, no se hace eso. Está tu voz en un audio diciendo no pasa nada. Murió la chica, ¿cómo que no pasó nada? O sea, estamos en un conjunto, Lorena, de personas inmorales, desde la familia No, del lo más encargado, triste que acá en San Miguel, esta familia se la apaña. A este hombre es una es uno de los vergüenza, contribuyentes y lo apañan, lo protegen, y más bronca me da, es porque, ¿por qué? No, una no, no, vergüenza que ninguna apañen indignación. delincuentes, que apañen gente de esta calaña. Esta gente vive al lado de ustedes, es sus vecinos, y ustedes Sí, están apañando este tipo de cosas. Y esto ¿sabes por qué pasa, Lorena? Por el famoso, y bueno, pero mientras a mí no me pase, y si sí, te pasa, es mucho. y si te pasa, esperemos que nunca tengan que recurrir a Lorena, que buscarla a Lorena para que Lorena les explique cómo hizo para salir adelante, cómo hizo para pedir justicia, Cómo ir peleando cómo cada se 15 días, pelea decirle a la como, fiscal, como madre, no, es terrible, ¿eh? No se lo deseo a nadie. ¿no? Es, y si vos no te movés, esto queda a la nada. No Y valió nada esto la vida pasa de en tu todos los hijo, casos. no vale nada, sí, Si ustedes no se pasan todos mueven, los si casos. ustedes no investigan, si ustedes no, y ustedes pagan sus abogados, ustedes pagan sus Sí, abogados. El resto de sí, los condenados se los paga el Estado, siempre sí. el Estado, La ley de víctima, siempre. acá estamos con la ley de víctima que no se respeta
y no la quieren imponer, no la quieren No, implantar. sí, evidentemente Es no se una ley respeta donde la está en el vida, aire. no se respetó la vida de tu hija, no se está respetando la existencia que tuvo Lucía en 18 años sobre este mundo, porque déjenme decirles que si ustedes van a dejar libre a esta gente, ustedes están anulando la existencia de Lucía, y Lucía existía. Exacto. Es Lucía, lo que yo me digo, Lucía sí. tenía una vida por delante. Lucía, estoy leyendo que dice, mereces lo que sueñas. Ese es el, Lucía es su lema Merecía siempre, vivir. merecía, y merecía tanto soñar y vivir que La no tenemos lo puedo atrás, aceptar. ¿no? Ahí tenés Justicia por Lucía Costa. Miren qué belleza, qué hermosa persona. Simplemente me gustaría que no solo la sociedad, sino quienes rodean a esta gente que está siendo, que ha sido imputada, y también a los jueces y a los fiscales, miren ese rostro. Recuerden ese rostro todos los días, porque ustedes son responsables de que esa existencia continúe siéndolo en el mundo. Su madre jamás va a olvidar a Lucía y nadie va a olvidar a Lucía Lo quienes... más triste que esto se podría haber evitado, que yo lo digo, esto se podría haber evitado. Y si ellos hubieran hecho las cosas correctamente, tanto funcionario como encargado, Lucía yo la tenía acá. Y no Exacto. tendría que estar acá, pero y acá siempre yo lo digo, que Lucía podría haber sido cualquiera. Pasó Lucía, podría haber Podría generado haber a sido, 80 personas del lugar, podría haber sido cualquiera. Eh, y nada, se podría haber evitado. Ya con saber que se podría haber evitado, ahí también está el estrago doloso, hay culpabilidad. Hay exacto. responsables donde no hicieron las cosas correctamente para Queremos que que esto no todos esos sucediera. responsables tomen su posición, que puedan ser juzgados del mayor hasta el menor, que se hagan responsables, que cambien, que den la causa, le den la vuelta para que esta gente sea juzgada. Esta gente tiene Y, que cumplir cárcel, y porque lo hablamos son por la misma justicia y por la asesinos. misma causa, ¿eh? La causa me la están apagando, en la 8 me sacaron como damnificada, que es la parte funcionaria, no quiere que represente, no hay culpables, no hicieron indagatorias, es como que todo están tapando, ¿eh? Y en la 4 fue terrible mostrar con todas las pruebas que tenemos de que bueno, ya estamos y seguimos, y por eso yo diría uno con un homicidio culposo, donde este hombre no va a ir preso, donde es escarcelable, donde ni siquiera tiene que ir preso, pero hasta por soberbio, para que tenga que aprender de que esto no vuelva a suceder, para que dé un ejemplo de que esto no tiene que volver a suceder, Exacto. que tiene que regular las cosas y manejarse como corresponde, Sociedad, porque si hay no que va dar un preso. ejemplo. El Y ejemplo es claro, condenar a este hombre con cárcel. si no Ese va es el preso, ¿qué ejemplo. queda para los demás? Y bueno, si Exacto. total, mira, prendió fuego y no pasó nada. Necesita, Lorena, el apoyo y la ayuda de todos ustedes, de que ustedes también levanten un cartel por Lucía y Conciencia, por ¿no? todos. Que esto sea un ejemplo. Condenas ejemplares necesita Argentina, como condenas ejemplares por responsabilidad. Son responsables de lo que hicieron, desde la mesera, desde la que manejaba la caja y manipuló cámaras, desde el encargado que cerró las puertas, desde que no había salida de emergencia, donde en todos lados existe y es obligatorio. Y eso Exacto. es así, les guste o no. Y ahí ya tenés un gran punto y no lo pueden ignorar. No se puede ignorar algo así. No se Exacto. puede ignorar el abandono de persona que le hicieron a Lucía, porque fue abandono de persona a Lucía y a quienes también fueron afectados. Eso es abandono de persona. Es algo, yo a veces me posesiono, pero es que no puedo creer, no puedo a veces entender tanta desidia, tanta falta de compromiso, de responsabilidad y de ser profesionales quienes están a cargo de estas causas. Claro. Cumplan con su función como les corresponde. No solo estudiaron y tienen tienen un juramento ético, señores, de justicia. Entonces, háganla en nombre de Lucía. Que el día de mañana todos estos muertos, estas personas que han sido desaparecidas involuntariamente por la negligencia de muchos, no clamen justicia desde allá con ustedes.
porque la justicia divina existe, les aseguro. Sí, sí, Esto es sí, así. sí. Em, Lorena, eh, decinos qué es, decile al mundo, pedile al mundo y a la sociedad argentina, y sobre todo a San Miguel, qué es lo que necesitas, qué es lo que querés. Yo la verdad que San Miguel y la verdad que esto es a nivel nacional, ¿no? De que haya justicia por Lucía, de que los que cometieron este hecho tienen que ir presos, que no puede ser que las leyes amparen a estos asesinos y que quede la nada, porque Lucía valía mucho. Y así puede, y así como siempre lo digo y siempre lo voy a decir, Lucía puede haber sido cualquiera. Solamente es ponerse del otro lado y tener un poco de empatía, ¿no? Y de entender que no tiene que volver a suceder, de que estos hombres con este perfil, porque con este perfil que tiene, de solamente llenarse los bolsillos y joderse en la gente, de que no les importe el bien común de los demás, que no les importe el prójimo, no, no está bien. Tiene que ser condenado, tienen que ir presos, tiene que haber responsables, no puede quedar en la nada. Si no, mañana va a suceder esto de vuelta. ¿Y qué va a pasar? No va a ir preso. ¿Y qué vamos a esperar? Que el hijo de cualquiera vaya a un lugar y te lo maten y que nadie vaya preso ni es culpable, tratemos que no, tiene que servir de ejemplo para que no vuelva a ocurrir, porque se podría haber evitado, y esto es lo más triste, que se podría haber evitado. Exacto. Y que todos en el país, cuando hablen de Cromañón, también se acuerden de Lucía Costa. Es un pequeño cromañón, fueron las mismas condiciones, ¿no? Media zona, fuego, bueno, acá la culpa ya es directamente de la mesera por el tema del fuego, pero las instancias son las mismas, funcionarios también, responsables. Yo digo, acá en Cromañón fueron 200, 600, un montón de gente. La vida de una persona también vale, Todo. y la vida de Lucía valía también. Es un pequeño cromañón que espero que se haga un poco de justicia y que vaya preso, como fue en Cromañón, ¿no? Tanto responsables del lugar como responsables Exacto. funcionarios públicos. Que cumplan condena en la cárcel como corresponde por haber sido negligentes, por no tener en condiciones los lugares que se tienen que tener. Que ustedes están dispuestos a poner un lugar para tener ganancias y para... Hay que tener la conciencia de que si le quiero brindar a mis clientes lo mejor, es lo mejor. Yo No es entiendo que más también medias. este hecho fue en pandemia, que justamente, y que nadie la quería agarrar. Hay un artículo 205 justamente del COVID, donde acá también es bastante, que bueno, que vamos porque acá estamos en pandemia, saliendo de una pandemia, ahora hay otras regularidades que también hay que ver, pero bueno, en realidad que este lugar, las regularidades tienen que ser para todos iguales, y que encima en pandemia, como estaba este hombre, no conservó el lugar como para un COVID que estaba en ese momento, porque estamos en fase 3. A eso también es responsabilidad de él, Exacto, ¿no? y creo que en ese momento, de todas maneras, el presidente sacó no sé cómo se llama, un, Decreto. un decreto o un DBU o algo así, donde se condenaba todo aquel que no estaba cumpliendo con lo que correspondía con la pandemia. Estamos hablando que estamos en Exacto, pandemia, que era un peligro mundial, ¿sí? sí, Y que a muchos no les importó estar en pandemia y no cumplir con esas leyes que las puso el mismo presidente. exacto. Eh, Ahora en octubre se va a cumplir 2 años de que estamos sin Lucía, y la verdad que es muy triste que pase el tiempo, y como hablaba con otras personas, y que estamos en el lugar uno, porque la estoy peleando, y lo mismo que estoy diciendo desde el uno, viendo el trayectorio estos 2 años, estamos igual. Por eso digo, lo único que ha cambiado de que ahora me pusieron las fechas de juicio para agosto de la 4 del hecho, en agosto del año que viene. Pero más allá de eso, es como que estamos nadando en la nada misma, es que, como que no va a pasar nada, y como no quiero que esto quede como eso. no, Ya van a ser 2 años. Eh, es un poco de conciencia y ponerse en lugar del otro y tener un poco de empatía, ¿no? Eh, es yo, poder, yo es hablo de, como madre que Lucía era mi hija, exacto. pero
que se pongan, si hubiera pasado a un hijo de ustedes, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran dejado como que no pasó nada y haber permitido que muriera de la peor manera que puede morir un ser humano? No, no es justo. Creo que no, No ¿no? es justo haber llevado a Lucía 9 meses en su vientre y que Ay, hoy sí. tenga que estar luchando por la existencia, para que no borren la existencia de quien fue su hija y que fue un ser maravilloso, Ser de luz fue. un Para, ser de luz. yo le puse Lucía por era la luz de mis ojos, se lo decía. Le digo, vos sos la luz de mis ojos, Lucía. Bueno, bueno, viste como era adolescente que son, pero era eso, era eso. Hay cosas que no, nadie la va a entender, o creo que una madre lo puede llegar a entender. Yo a veces me pongo solo en mi lugar y veo después porque me paran acá la gente. La verdad que la gente es muy empática en eso en San Miguel, ¿eh? Estamos hablando de la gente. La gente me acompaña mucho. Yo voy a la Bueno, calle y la gente me acompaña, sabe que puede haber sido su hija y eso me da más fuerzas a mí para seguir peleándola, porque es feo terminar peleándola contra un sistema donde sabes que todos dicen terminan ganando porque tienen más poder y generan mucha plata, ¿no? El poder cambiemos es esa muy triste. postura, ¿no? Cambiemos la postura de que cuando encontramos a alguien que tiene 2 pesos más que nosotros, tiene más poder y tiene más derechos. Cambiemos Sí, esa ¿no? mentalidad. Feo, triste, Dejemos de horrible. pensar que esta clase de gente puede tener la impunidad de matar a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. Claro, porque Dejemos tenga dos más peso. de ¿Por sentir qué? temor, alejemos el temor, no le tengamos. Estas madres, yo las admiro terriblemente, a estas madres, estos padres del dolor, de víctimas, de familiares de víctimas, son tantos los grupos en Argentina con quien Sí, he tenido el tengo placer de poder varios. hablar con muchos de ellos y tener entrevistas. Y no hablamos muchos, ¿eh? Guarda que hablamos mucho con familias de víctimas, tenemos un WhatsApp donde y nos contenemos tanto, Es y nosotros maravilloso. mismos nomás entendemos el dolor, lo que es, ¿eh? Es Eh, maravilloso. Son es, seres maravillosos todos ustedes. Les ha tocado esta terrible desgracia de perder a sus hijos en situaciones que no deberían haber pasado, como vos decías, que se podía haber prevenido, eh, y que hoy en día están de pie y sustentando todo lo que pueden de sus vidas y tratando, y son abogados, y son jueces, y son investigadores, y son policías, y se convierten en tantas personas para poder seguir estas causas sin que sigan darnos cuenta, ¿no? vigentes, sin darse cuenta y sin haber querido hacerlo, pero que no queda otra. No queda Entonces, otra. no le tengamos miedo a la corrupción, no le tengamos miedo a estos sujetos que están fuera de la ley. Cuando un ser social no se hace responsable de lo que hizo, está fuera de todo límite de la sociedad. eh, que la justicia llegue, Lorena, a tu vida, a la Gracias, vida de Ana Guía. Lucía. Abramos el universo completo y pidámosle a Dios que hoy fije su vista y su amor y su mano sobre vos y sobre Lucía, para que esto no quede impune. Es lamentable que a la altura que estamos, en la época que estamos todavía, esta corrupción continúe descaradamente riéndose de los familiares de víctimas. Quiero Sí, agradecerte por la oportunidad que me diste de conocerte, de conocer a Lucía. Para mí es un placer poder darles un espacio, darles mi medio. Cuentan conmigo y contás conmigo y lo sabés. te lo Eh, agradezco. Y para nosotros es tan importante que vos nos des este espacio, porque a veces estamos muy solos y que vos nos des este espacio no sabes, es muy importante. No, yo les agradezco a ustedes por la valentía de poder enfrentar al sistema judicial, a la justicia corrupta y a quienes quieren apagar sus voces. Eh, Quiero dejarte un abrazo enorme, sabes que te aprecio, que te voy conociendo de a poco, nos vamos conociendo con los WhatsApp. Conozco a la mayoría siempre por WhatsApp hasta que tenemos la oportunidad de vernos a través de esta pantalla. Y aún así después continúa nuestra relación porque siempre estamos en contacto. Agradecerles a ustedes como audiencia que siempre están ahí, que sé que siempre ponen el corazón y la energía positiva para que estas mamás y estos papás encuentren la justicia y la paz que merecen.
para que los que hoy no están, que han sido asesinados, alejados involuntariamente de este mundo, también puedan vivir en paz, están donde están. Así que bueno, gracias Lorena, te mando un Gracias a beso vos, Analia, y enorme. gracias a todos, ¿eh? Gracias, en Gracias. serio, y ojalá que pueda conseguir algo. Es lo que más quiero. Así sea, que esto sea para que nos dé un ejemplo de cómo las cosas no se tienen que hacer, para que Exacto, ¿no? esto sea, que Dios Conciencia, ¿no? resuelva, que abra la conciencia de muchos, sobre todo de aquellos que tienen el martillo para dar el veredicto de Ay, sí, culpable e por favor. inocente. Y acá sabemos que hay muchos culpables que tienen que pagar con cárcel. Muchísimas gracias. Los dejamos como siempre. Lorena, beso enorme a Argentina, beso enorme a todo San Miguel y a todos aquellos que están apoyando a Lorena. Muchísimas gracias por ser tan empáticos y conscientes y seres sociales. Los dejamos como siempre, como dice Valientes Mujeres, no estás sola y no estás solo. Bye bye. Gracias.